La sombra macabra. Esta anécdota me sucedió en México DF, ahora Ciudad de México, hace unos 4 años aproximadamente. Yo vivía a un par de cuadras del Metro Mixcoac, en la calle de Chilpa. Mi calle era una cerrada que daba al periférico. Seguramente algunos ya la habrán ubicado por todo esto que he dicho. Pues bien, la casa en la que vivía era un dúplex. La parte de abajo la rentaban unos chicos que se dedicaban a la venta de plantas y la realización de conceptos. ¿Quieres un jardín japonés o una jungla brasileña en tu casa? Ellos son los indicados. Pues les explico que el patio común de las dos casas siempre estaba lleno de plantas con solo un pasillo para pasar y nada más. Nosotros vivíamos arriba, Mirumi y yo. Él es el tipo bonachón al que pocas veces algo le intimida. Pues bien, una noche después de llegar a casa, comencé a sentir que alguien o algo me observaba desde el patio. Les debo decir que no era un gran patio, pero sí cabrían un par de autos. Esa noche, el patio se percibía más oscuro de lo habitual, y la luz de la casa parecía no tocar el piso del patio. Es muy loco, pero era como si la oscuridad se comiera la luz que se metía desde nuestra casa. Pues bien, Mirumi llegó y yo no podía sacudirme la sensación de ser observado, pero obviamente si hubiera alguien abajo él o yo lo hubiéramos notado, ya que por las noches los chicos que usaban la parte de abajo como oficinas pues cerraban y no había nadie. Yo estaba un poco inquieto, pero decidí pensar que era cosa mía, y que seguramente era producto del café que había tomado. Justamente en ese momento Mirumi me dijo que iba a ir al Seven por un café y pan, que si quería algo. Le dije que más bien no tenía ganas de salir, pero que sí se me antojaba un café. Justo en la puerta para bajar la escalera hacia el patio, él se quedó inmóvil, me miró y me dijo: «Oye, ¿no estás sintiendo algo raro?». Yo, para aligerar la atmósfera que se generó, le dije algo así como: «¿El amor en el aire?». Y me dijo: «No güey, se siente algo raro, como si alguien estuviera abajo». A lo que yo asentí y le comenté que desde que había llegado, una media hora antes que él, sentí algo raro, que incluso sentía una mirada, como si alguien me observara desde el patio. Ambos estábamos en la puerta del departamento intentando ver hacia abajo y parecía que ni la luz de la calle ni la de nuestras ventanas lograban iluminar un poco. Hicimos unas bromas sobre si sería un animal o algo, a lo que le dije que quizás era un algo. Después caímos en cuenta que no se escuchaba nada, y viviendo junto al periférico, el no tener ruidos es algo impensable, pues bien parecía que estábamos en una burbuja de irrealidad, donde el patio era como una especie de sitio donde no había luz ni sonido. Después Mirumi, que no era precisamente miedoso ni creyente, me dijo que mejor se hacía el café en casa y que no iba a salir. En el patio se veían sombras que al principio yo pensé que eran palmeras o algo similar, pues como les dije, no era raro encontrar todo tipo de plantas las cuales llevaban y traían. Pero en las esquinas vi unas sombras que yo pensé que eran palmeras. No pude vislumbrar más. Nos metimos a la casa e intentamos no pensar en lo que habíamos experimentado, aunque se sentía algo de frío en la casa, un frío raro, pero tomando café, viendo videos y platicando de otras cosas, cambiamos nuestro pensamiento a otras frecuencias intentando no pensar en lo que había en el patio. Al día siguiente por la mañana me asomé al patio y curiosamente no había plantas altas, nada de palmeras, nada de palmas, nada de arbustos. El patio ahora estaba como muy iluminado. Mirumi y yo nos percatamos del cambio, nadie hizo más comentario, cada quien se fue a trabajar. En esa misma casa una ocasión, un amigo que se quedó a dormir, me dijo que vio a alguien parado afuera de la ventana de mi habitación. Yo le dije que estaba imaginando cosas, pero le dio tal miedo que se levantó a encender la luz, se asomó al pasillo. Al no ver a nadie me dijo que ahí se sentía que había alguien. Yo también había visto una silueta, pero ni modo de hacer escándalo, era mi casa y si me salía, ¿a dónde me iba a ir a dormir? Aparte yo siempre les digo a los espíritus que, si es conmigo el rollo que se manifiesten, que si no, me dejen en paz. Hasta ahora ninguno se ha manifestado. Pues bien, mi amigo fue al baño. Al entrar a mi habitación y al apagar las luces, se veía nuevamente la silueta. Yo le dije que probablemente era un juego de sombras, aunque no había nada que hiciera sombras de ese modo. De repente se comenzó a sentir una inquietud, como cuando tienes un ataque de ansiedad. Mi amigo quería llorar,
Ahí fue cuando me pregunté si de plano yo era un insensible o él era muy perceptivo. O de plano el fenómeno estaba muy denso, de un momento a otro se dejó de ver la sombra en la cortina de la ventana. Les digo que era la sombra de alguien muy bien definida, nada de cosas borrosas ni nada por el estilo, era una sombra bastante bien definida. El malestar se nos pasó a ambos e incluso se sintió un poco de calor, como si hubiéramos estado con la temperatura baja. Yo solo atiné a ir por unas chelas y a decirle que era para el susto y tratar de convencerlo que no había sucedido nada, aunque es curioso cómo cada uno experimenta de forma diferente las cosas. Obviamente ese amigo nunca se volvió a quedar en mi casa y a todo mundo les decía que en mi casa espantaban. Hombre de gabardina. Hace 14 años fue cuando experimenté varios sucesos muy extraños. A pesar de que en mi adolescencia me habían ocurrido varias cosas, nunca fueron tan intensas como en esta ocasión. Tenía de casado aproximadamente 1 año y medio, teníamos problemas, discutíamos mucho, supongo que así es al principio de todo matrimonio o solo en mi caso, cuando compartes e invades el espacio de otra persona. Una noche, la cual no recuerdo si habíamos discutido o no, dormíamos. Mi hija tenía más o menos 7 u 8 meses de vida, y dormía en su cuna al pie de nuestra cama que estaba pegada a la ventana que da al patio trasero, y donde siempre teníamos un foco prendido en las noches, que alumbra el patio y por ende alumbraba también la recámara. No sabría decir la hora, pero me despertó el sonido de un pitido, como cuando te zumban los oídos. Me costaba trabajo respirar. Sentía el aire caliente como cuando entras a una bañera con mucho vapor o como cuando te da el golpe de calor cuando llegas a la playa y te bajas del bus que tiene aire acondicionado, algo así. Al girar la cabeza, vi, parado frente a mí al pie de la cama y a un lado de la cuna de mi hija, una sombra enorme de más de 2 metros, su silueta dibujaba un sombrero como de copa y una gabardina, sentía que me observaba. Mi primer impulso fue, mi hija. Me quise levantar y hacerle frente, pero en ese momento empecé a perder las fuerzas, mi cuerpo no me respondía. En cámara lenta empecé a caer en la cama, sin quitarle la vista de encima mientras sentía que iba perdiendo la conciencia. Nunca me he desmayado, supongo que así se siente. Me desesperé, no podía desmayarme, pero no podía moverme. Mi cabeza cayó a un lado de la de mi esposa y con lo último de conciencia susurré su nombre. Ella me respondió dormida y como por arte de magia, como si se rompiera un hechizo, volví en mí, recuperando mi cuerpo, mi conciencia. Volteé rápidamente y la sombra ya no estaba. Me levanté de un salto a ver a mi hija, se encontraba profundamente dormida, la revisé, toqué su mejilla, puse una mano en su estómago y sí, respiraba, ilesa y dormía como si nada. ¡Qué alivio! Salí del cuarto, revisé la sala, cocina, baño, patio y nada. Regresé al cuarto y me senté en la cama muy sacado de onda pero extrañamente tranquilo, pensando si lo que había pasado era parte de un sueño. Me recosté y no tardé en volver a dormir. No sé cuánto tiempo llevaba dormido, cuando de pronto me volvió a despertar el mismo sonido en mis oídos, el mismo ambiente, el aire pesado y caliente. Volteé de inmediato al pie de la cama pero no había nadie. Lentamente empecé a percatarme que estaba demasiado oscuro el lado derecho de lo que abarcaba mi rabillo del ojo. Giré mi cabeza y ahí, de pie, a mi lado, a escasos centímetros de mí, se encontraba esa sombra. Subí la mirada lo más que pude y fue donde me percaté que en realidad era demasiado alto, tenía un brazo extendido a la altura de mi cabeza. Empecé a perder de nuevo mis fuerzas, mi cuerpo no reaccionaba nuevamente, la conciencia se iba, otra vez. Caía de nuevo lentamente hacia mi cama sin dejar de mirarlo, sin dejar de resistirme, pero era inútil, no podía, mi cuerpo me abandonaba. Rápidamente pensé en lo que podría hacer, qué quería ese ser, por qué estaba ahí, cuáles eran sus intenciones, qué haría si me abandonaba la conciencia. Recordé que al hablarle a mi esposa y ella. Estoy escribiendo y en este momento la luz está parpadeando y mi regulador no deja de cliquear, qué casualidad. Dejo el relato aquí, veré los fusibles, no vaya a ser que se descomponga la compu, pero es curioso. Dejo de escribir y la luz regresa a la normalidad y el regulador también. Sigo escribiendo, se empieza a bajar la luz y a cliquear. Recordé que al hablarle a mi esposa y ella al responder se había roto el hechizo, así que nuevamente con lo último de conciencia,
trate de hacer lo mismo, pero no salía mi voz, era como si tuviera la garganta sellada, intenté gritar, carraspear, y nada, perdía la conciencia. Mi cara recostada viendo la de mi esposa alejarse, como si cayera dentro de un pozo oscuro. Utilicé lo único que me pertenecía en ese instante, mi aliento, soplé lo más fuerte que pude el escaso aire que tenía en la cara de mi esposa. Sonará gracioso, a mí me parece gracioso ahora, pero en aquella situación era lo único que pude hacer. Mi esposa reaccionó al sentir el aire en la cara y dijo algo que no comprendí, seguía dormida, pero logró mi cometido. Oh querida, no importa si era una mentada, me salvaste una vez más, ni siquiera te percataste de ello, fue el mismo efecto, regresé de ese pozo al cual caía, mis fuerzas regresaron, mi cuerpo reaccionaba, volteé decidido a enfrentarlo pasara lo que pasara. Ya no estaba, ¿qué diablos? Esto no es un sueño, estaba muy despierto. Me levanté, revisé a mi hija, ¿todo bien? Me paré frente a mi esposa, la revisé como a mi hija y dormía profundamente, salí de nuevo a la sala, sabía que ya se había ido, puesto que el ambiente era normal no escuchaba aquel pitido, el aire ya no estaba pesado ni caliente, me recosté, esperando despierto, tal vez a que apareciera de nuevo, sumergido en mis pensamientos, me quedé dormido, él ya no regresó. En el trabajo tenía una compañera a la cual le gustaba lo esotérico, ella sabía leer la mano. No sé qué más prácticas hacía, me llevaba bien con ella, después de unos días yo creo me vio raro o intuía algo, no sé, pero me pidió hablar con ella, me preguntó qué era lo que me sucedía, le comenté que tenía problemas, que en casa discutíamos mucho y no lográbamos solucionarlos. No sé cómo, pero la conversación llegó al punto de contarle lo que me había sucedido, a lo cual me escuchaba muy atenta y en silencio. Cuando terminé de decirle todo, su primera pregunta fue, ¿sentiste miedo? Lo medité un momento y no, en verdad no sentí miedo. De hecho, después de lo sucedido me sentía tranquilo, muy tranquilo. Ella me dijo, eso es bueno, si hubiera sentido miedo significaría que era peligroso. Lo que se te manifestó fue un guardián, tu guardián o como quieras llamarlo, el hecho de que lo vieras es porque vas a pasar muy malos tiempos, situaciones muy difíciles, prepárate porque la vas a pasar mal. Pero no te preocupes, él te está protegiendo, él necesitó tu energía para poder manifestarse y avisarte lo que está por venir, por eso perdiste tus fuerzas y casi desmayabas, el brazo extendido a la altura de tu cabeza significa protección. Me gustó su interpretación y la acepté. Pasaron los días y ya no se manifestó aquella entidad, con el paso de los días seguían sucediendo cosas raras, pero solo en el cuarto.